Y lo interesante es que tiene un portavoz, que a su vez es el ministro del Interior. Entonces, la fuente no puede ser de mayor precisión para los colombianos. Escuchar a su ministro de la Política cuando nos queden algunas dudas de lo que ha pasado últimamente. Por eso lo saludo y le agradezco esta entrevista en 6 AM, 9 AM de Caracol. Ministro Lara, buenos días. Apreciado Julio, muy buenos días para usted, para todo su equipo y para todos los oyentes. Es para mí muy grato estar aquí con ustedes en Caracol W. Ministro, el presidente de la República ha sugerido, el presidente Petro, que pues él tiene diferencias con lo que pasó en las elecciones, pero que él no quiere motivar violencia. Se ha podido establecer que mañana van a buscar desconocer las elecciones en una demanda ante el Consejo de Estado. El candidato perdedor y senador electo Iván Cepeda dice que él está en una desobediencia civil pacífica, pero al mismo tiempo pide no reconocer al presidente de la República. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo. Es decir, que viviremos a partir de ahora muchas asambleas, cabildos populares, reuniones nacionales. El presidente ya está pidiendo una movilización para el próximo 20 de julio. ¿Así va a ser el transcurrir, por lo que usted ha alcanzado a determinar, de los próximos meses en Colombia? Bueno, Julio, no deja de ser sorprendente. El presidente de la República no cese en su esfuerzo por desconocer los resultados electorales. Y paralelamente su candidato, Iván Cepeda, siga en su narrativa de desconocer los resultados y al mismo tiempo de llamar a lo que llamara a eso, ese eufemismo de la desobediencia civil. Julio, la democracia no termina el día de las elecciones. Yo diría que incluso empieza ese día. Quien gana tiene el derecho y el deber de gobernar. Quien pierde tiene el derecho y el deber de hacer oposición, pero dentro de la Constitución. El gobierno de Abelardo de la Espriella respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica. Es un derecho constitucional y será garantizado. Lo que no se puede aceptar es que bajo cualquier nombre, además bajo un eufemismo engañoso, se promueva el desconocimiento de la autoridad legítimamente elegida, es decir, la decisión de los colombianos en las urnas. Y al mismo tiempo no se puede permitir que se afecten los derechos de los demás mediante bloqueos y mediante interrupciones de la vida cotidiana de los colombianos. Y yo quiero ser muy claro, aquí no estamos ante circunstancias de desobediencia civil, es decir, nuevamente los llamados de Iván Cepeda son engañosos. Desobediencia civil, la de Gandhi, básicamente que llamó a un pueblo entero, el pueblo de la India, a resistir pacíficamente, pues nada menos y nada más que el control colonial de la gran potencia colonial de la época. O de Martin Luther King, que también llamó a la desobediencia civil en contra de las estructuras de leyes raciales profundamente injustas, por supuesto. Aquí estamos básicamente ante un engaño nuevamente a los colombianos porque se utiliza el término de desobediencia civil para disimular lo que ya todos sabemos, que es el llamado básicamente leninista de corte propio del Partido Comunista a lo que son frentes de lucha, es trasladar lo que debe ser la oposición democrática dentro de las instituciones a la calle. Y ya sabemos cómo trasladan esos frentes de lucha a la calle, mediante la tolerancia con diferentes formas de lucha. Y eso se llama las primeras líneas, los bloqueos, las interrupciones de Transmilenio en Bogotá, los bloqueos de ciudades como Cali y a la movilización, naturalmente, vestidos de civil, por supuesto, de supuestos campesinos pacíficos, pero movidos, presionados, y en muchos casos vestidos de civil, de milicianos de las disidencias y de integrantes del Clan del Golfo. Ese guión ya lo conoce perfectamente el país.
no lo vamos a tolerar, y ya lo ha dicho el presidente de la República. Desde el primer día, la misión de este gobierno es aplicar y garantizar la aplicación de la ley y de la Constitución en todo el territorio nacional. Ya lo dijo anoche en su discurso el presidente electo de la Espriella frente a ese tema, ministro, pero pues el presidente saliente Gustavo Petro habla de una demanda de apoyar, de impulsar una demanda ante el Consejo de Estado con una medida incluso cautelar, preventiva, para que no se posesione el presidente Abelardo de la Espriella. Mejor dicho, el gobierno todavía no empieza, el de la Espriella, ya estamos aquí en tremenda tensión. ¿Qué va a hacer el gobierno si hay un bloqueo? ¿Qué va a hacer el gobierno si la gente sale a marchar a las calles? ¿Qué va a hacer el gobierno si pues hay problemas en las vías públicas y revivimos ese capítulo que, bueno, ya tantos dolores de cabeza nos ha tocado, ministro? Bueno, eso que afirma el presidente Petro, pues es un verdadero disparate, digámoslo, en términos jurídicos. Es más, digamos, una estrategia para seguir alimentando su narrativa de desconocimiento del resultado de las urnas. Ellos necesitan, de alguna manera, regarle combustible e intentar movilizar a la población en eso que eufemísticamente y engañosamente llaman desobediencia civil, que no es nada distinto a protesta callejera violenta y bloqueos rurales, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y necesitan crear la narrativa, crear el cuento de que hubo unas elecciones, y no se atreven ni siquiera a decirlo, pero lo dan a entender, fraudulentas, y que se habrían utilizado algoritmos, yo no sé qué bobadas más para intentar movilizar. No, la gente no les va a salir, porque la gente es consciente que aquí hubo un resultado democrático claro, expresado en las urnas, certificado por nuestras autoridades y por los observadores internacionales, pero están creando justamente esa narrativa para justificar lo que ya quieren hacer básicamente con esas primeras líneas violentas. Nosotros lo decimos, este es un gobierno que respeta la Constitución y la ley. Y decimos, básicamente, en Colombia toda persona tiene derecho a expresar su inconformidad, Juan Diego, y a protestar pacíficamente. Lo que ninguna democracia puede aceptar es el desconocimiento de la legitimidad de un gobierno elegido libremente por los ciudadanos. Eso es un principio rector en cualquier democracia. Usted no puede permitir que nadie desconozca la decisión soberana de un pueblo en las urnas. Eso no se permite, porque es el fundamento mismo de la legitimidad de la acción de un gobierno. Y naturalmente, en lo que a mí corresponde, el Ministerio del Interior pues será garante del derecho a la protesta, pero también vamos a garantizar que los derechos de los demás colombianos no sean vulnerados por bloqueos, intimidaciones o cualquier forma de violencia. Es decir, les reitero, lo que no vamos a permitir es que se confunda la protesta con la violencia o que se prive a millones de colombianos de sus derechos. Ese espectáculo al que se acostumbraron los bogotanos, de ver a la población marchando 2, 3, 4 horas para llegar a su casa porque 5 o 6 encapuchados, 5 o 6 desadaptados les bloquearon el Transmilenio. Mire, aquí no lo vamos a permitir. Y ojalá, y vamos naturalmente a trabajar con las autoridades locales, pero aquí va a estar el gobierno nacional evitando que este tipo de cosas ocurran. Ese recuerdo infausto que tienen los caleños de 2 meses de bloqueo, de filas haciendo en las gasolineras porque no llegaba gasolina, no llegaban los aprovisionamientos a Cali, eso no va a ocurrir en este gobierno. Es básicamente garantizar y exigir el respeto del principio democrático. En Colombia el poder lo otorgan las urnas, no el desconocimiento de los resultados, no la violencia callejera y no la política del caos. Aquí vamos a actuar con firmeza, siempre dentro de la Constitución. Claro, señor ministro, pero digamos con ese ánimo de lograr un ambiente de tranquilidad, de calmar los ánimos que están pues bastante caldeados, uno no entiende
cómo podemos interpretar declaraciones como las del señor Carlos Alonso Lucio, el coordinador de empalme del gobierno entrante, pues que habló de infinidad de temas en la entrevista de ayer con nuestros colegas de Cambio, habló del futuro del presidente Gustavo Petro, habló también pues de esa prioridad de establecer responsabilidades antes de promover acuerdos, y pues ahí uno se pregunta qué tan preocupados tenemos que estar por las cosas que dijo el señor Lucio, qué tanta influencia tiene él en lo que viene para el próximo gobierno y en lo que está pensando en este momento el presidente electo. ¿Le tenemos que dar total credibilidad a lo que él dijo es lo que va a hacer el gobierno entrante? Pero no sé a qué punto, respetada Camila, te refieres en concreto, porque yo vi la entrevista de Carlos Alonso y es larga. ¿A qué punto de No, pues te por refieres? ejemplo el juzgamiento del presidente Gustavo Petro, que uno entiende que si él o cualquier persona comete algún delito y demás, pues tendrá que ser juzgado, pero esto nos mete en un debate sin salida, ministro, en el cual pues no ayuda mucho para calmar los ánimos cuando muchos están pensando justamente en un escenario como el que usted describe, de terminar bloqueando, incendiando y manifestándose permanentemente en las calles y haciendo llamados a la desobediencia civil. Pues mira, yo creo que aquí hay principios de fondo. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes en ejercicio, y menos los expresidentes de la República. Yo creo que en el fondo ese es el mensaje que dejó ayer el doctor Carlos Alonso Lucio. Me parece que si hay algo importante en Colombia es que los poderosos sean juzgados, porque históricamente los poderosos, los de siempre, han logrado siempre esquivar el poder o la capacidad de la justicia. Siempre hay de alguna manera chivos expiatorios o personas de rango inferior que terminan siendo judicializadas, juzgadas, y los poderosos generalmente logran siempre esquivar la acción de la justicia. Eso yo creo que es un principio de fondo que debe, digamos, recuperarse, y yo no veo nada de escandaloso ni de grave a que alguien, por cercano que sea el nuevo gobierno, lo afirme. Es un principio democrático. Y en segundo lugar, él se refiere en efecto a unos hechos muy graves que se han venido detectando y corroborando en los últimos meses, y es la verdadera naturaleza de la llamada paz total, otro eufemismo, y por eso yo hablo tanto de los eufemismos. Hablan de desobediencia civil, cuando realmente lo que vamos a ver son protestas y bloqueos, en la mayoría de los casos violentos, y hablaban de paz total para disimular o tapar una realidad que parece ser más un pacto entre el gobierno y las principales organizaciones armadas del narcotráfico en el país. Lo que fue supuestamente un proceso de paz, porque así se le vendió a Colombia, resultó siendo básicamente un marco legal de decretos que lo único que hizo fue maniatar la acción del Estado, de la fuerza pública, declarar ceses unilaterales por parte del Estado y garantizarles a estas organizaciones la impunidad total y absoluta, lo cual significa el control sobre poblaciones enteras mediante la violencia y el terror, con el único fin de afianzar rentas criminales y al mismo tiempo de entregarles o permitirles básicamente la cooptación de entidades neurálgicas del Estado colombiano, sí, como la Dirección Nacional de Inteligencia, y al mismo tiempo la desactivación de los activos estratégicos más importantes del Estado en materia de seguridad y defensa, dando de baja a oficiales con la experiencia, la determinación y la voluntad de combatir al Clan del Golfo, a las disidencias de los tales Mordisco, Calarcá y Segunda Marquetalia, a los que además se les extendió la chapa, la vida útil de las FARC, cuando en el acuerdo del 16 se partió el principio de la extinción de dicha figura. Es decir, además les dieron reconocimiento político. Y esto es muy grave. Esto no es un error político. Es un acto contra el Estado ese ya es otro y los tema, principios más importantes. Ese es otro tema, ministro, colombiano. Pero pareciera, Espinosa, que entonces la respuesta es sí, tiene bastante influencia todo lo que diga el señor Carlos Alonso Lucio en el próximo gobierno. Claro, es que la afirmación del señor Lucio, ministro, es clarísima.
En opinión de él, y por lo que veo eso se extiende al resto del gobierno, el presidente Petro tiene que ser juzgado. Usted está entonces de acuerdo completamente con esa afirmación, pero no en el sentido de decir que cualquier ciudadano es sujeto de que lo juzguen, por supuesto, pero es que lo que está diciendo Lucio es una cosa distinta. Lo está dando como un hecho. Y súmele lo de la extradición. Exactamente. Existen para los jefes de Estado dos tipos, digámoslo así, de juicios. Tiene que haber siempre un juicio político, que es básicamente un ejercicio de responsabilidad política. Y naturalmente también de manera paralela, pues como cualquier ciudadano, pues nadie está exento de ser objeto de una investigación de tipo criminal. Y me parece que, por lo menos a priori, y lo que me concierne, debe haber un juicio político, debe haber una valoración política de lo que ha significado esta paz total. Es que estamos ante un pacto con todas las organizaciones del narcotráfico. Y no solamente lo hemos venido descubriendo como gobierno, como lo han descubierto los colombianos, sino que también lo han revelado fuentes periodísticas de muy alto nivel. En este caso lo hemos visto en Noticias Caracol y en Noticias RCN, y muy particularmente lo ha hecho el periodista Ricardo Calderón con detalles y grabaciones. Es que jugaron a los congelados, y ustedes mismos tuvieron aquí a Danilo Rueda, que era el comisionado de paz, el que de manera inexplicable, y yo diría que incluso de manera absolutamente ilegal, de manera absolutamente desafiante, le extiende la vida útil de la chapa de las FARC, si me permite la expresión, a estas organizaciones de disidentes que abandonaron el barco del acuerdo de paz incluso antes de la firma del mismo. Es decir, lo hicieron de manera deliberada, consciente, nunca quisieron someterse porque prefirieron continuar con sus actividades criminales. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo tengo una explicación. Estamos ante la versión más radical de la izquierda, y yo en esto quiero ser muy delicado, porque yo no meto en el mismo paquete a toda la izquierda. Hay una izquierda democrática, que respeta plenamente los procesos y las etapas de la democracia liberal, y que respetamos, ni más faltaba. Pero también hay una izquierda extraordinariamente radical, como también en la derecha hay una versión supremamente radical. Y esta versión radical, que es la del Partido Comunista, que es la del doctor Iván Cepeda, que es la de Danilo Rueda, que es su alter ego, pues y para ellos es normal que coexista la lucha democrática, el frente de lucha democrático, con básicamente la existencia de estas organizaciones en el territorio, porque no hay otra manera de explicar racionalmente un marco de negociación que no es un marco de negociación, sino de tolerancia y de garantía de la existencia impune de estas organizaciones, y sobre todo lo más cruel, de someterles a centenares de miles de colombianos al arbitrio y a la dictadura de narcotraficantes en armas, que solo pueden administrar a poblaciones enteras mediante el terror, mediante la violencia sórdida, para que se autoimpongan la ley del silencio, sí, que eso es lo que ha pasado. Ministro designado, el presidente electo ya anunció que cuando arranque su gobierno va a acabar con las mesas de diálogo de paz. ¿Qué deben hacer los integrantes de las organizaciones criminales para someterse a la justicia? ¿Quién va a ser ahí el mediador? El presidente ha sido, Camila, supremamente claro y enfático. A estas organizaciones de crimen organizado, porque pues estamos ante delincuencia común, les procede básicamente un sometimiento, y el Estado les va a garantizar las condiciones de un sometimiento justo, conforme a la ley y de acuerdo básicamente con las exigencias del mismo. Pero les corresponde es un sometimiento. Es que aquí no estamos ante una organización política a la que se le aplican los protocolos 2 de Ginebra y que tiene un origen político, que es lo que han buscado los narcotraficantes a lo largo de toda su vida, de toda su existencia. Es decir, es que los 40 años los narcotraficantes van, ganan cantidad de dinero, matan una cantidad de gente y después se disfrazan de políticos para salir impunes. Ese guión ya se conoce desde los tiempos de Pablo Escobar. No, es que yo soy un político, que los extraditables, que nosotros somos unas personas con una causa política, salía el bandido de Leder a decir lo mismo. No, son delincuentes comunes. ¿Cuál es el papel de ellos? Someterse a la ley. ¿Y cuál es el papel del Estado? Ofrecerle sometimiento, no negociar con actores políticos, no elevar la condición ni la dignidad de estas organizaciones. Y el presidente fue totalmente claro y enfático. El presidente electo Abelardo dijo, tienen un mes para preparar su sometimiento. Y ya los primeros
lo hicieron, que es la organización Pepes de Barranquilla. Unos bandidos que dijeron, no, aquí ya sabemos lo que nos viene pierna arriba, ya sabemos cuál es la determinación del presidente y lo mejor que podemos hacer es ir y someternos de entrada. Me parece que estos delincuentes están actuando de manera racional y nuestra invitación a todos los demás es que hagan lo mismo y acojan el llamado del presidente a un sometimiento pacífico a la ley como debe ser. Sí, señor ministro, le cambio el tema para otro que tiene que ver con su cartera y la definición de las mesas directivas del próximo Congreso que va a arrancar este 20 de julio. ¿Ustedes ya tienen algún acuerdo establecido para las presidencias de Senado y Cámara? Sabemos que hay un entendimiento importante con Alfredo de Luque, senador del partido de la U, para el caso del Senado y con el representante electo Daniel Briceño del Centro Democrático. Bueno, Camila, nosotros somos, pues, en primer lugar, muy respetuosos de la autonomía y de la soberanía del Congreso de la República. Sin embargo, entendemos que debe haber una colaboración armónica con el Congreso de la República, lo cual nos lleva a que en una democracia todo gobierno que pretenda hacer, pues necesita tener una mayoría en el órgano legislativo. Así funcionan todas las democracias del mundo. Nos regimos por un principio de realidad y vamos a invitarla básicamente a esa conformación. Quienes quieren entrar y quienes quieren ser oposición. Y esto se va a parecer básicamente a un esquema de gobierno-oposición muy claro y muy nítido. ¿Qué es lo importante? Que el gobierno establezca reglas, básicamente de entendimiento con su bancada mayoritaria. Reglas en donde cualquier gestión que se haga en el territorio va a estar por encima de la mesa. Y yo desde ya estoy preparando en la cartera del Interior unas reformas legales para que esto se haga siempre sobre la mesa y conforme a un reglamento y a un procedimiento que todos los colombianos van a conocer para tranquilidad de todo el pueblo colombiano. Y frente a la oposición en el Congreso, pues por parte nuestra, todas las garantías y todo el respeto a su libre ejercicio. En lo que tiene que ver con las mayorías, pues sí, efectivamente Alfredo es un gran amigo, Daniel Briceño también es un gran amigo, representan básicamente a sectores muy importantes del Congreso de la República. El doctor de Luque representa algo que va allende de su propia bancada, representa a mucha gente dentro de esa coalición que se está perfilando como la mayoritaria. Y en Cámara, Daniel Briceño pues representa al partido más grande de este bloque, que es el Centro Democrático. Los dos, pienso yo, pues, respetando la autonomía del Congreso, significan un equilibrio sano y justo para las diferentes fuerzas allí expresadas, pero reitero, son decisiones autónomas del Congreso de la República. Ministro, ni más faltaba que pretenda que usted sorprenda al presidente con noticias que va a dar el propio presidente, pero al menos usted nos podría contar cómo es el cronograma de anuncios de los nuevos ministros, porque hay muchas expectativas, hay unos que parecen, no voy a entrar en nombres, hay unos que parecerían ya seguros, pero precisamente por el orden de un empalme lo más tranquilo y acertado posible y que se quiere hacer público, las audiencias, las grabaciones, todo lo que está pasando, ¿cuándo sabremos o cuál será el cronograma de anuncio de ministros? Julio, el cronograma preciso no lo conozco. Lo que sí sé, porque además lo reveló ayer el presidente electo, Abelardo de la Espriella, es que esta semana se van a acelerar los anuncios. Y hasta donde tengo entendido, esta semana se conocerá el grueso ya del gabinete, así lo señaló ayer el presidente. Y ya, porque efectivamente hoy ya empiezan, pues yo empiezo hoy básicamente por agenda del ministro Armando Benedetti. Yo no empiezo mañana, yo empiezo hoy el proceso de empalme a las 3 de la tarde con la primera reunión, la que asistiré con el grupo de empalme que estamos liderando en ese sector, que abarca Ministerio del Interior, UNP, Imprenta, y pues ya mañana arrancan los demás sectores. Por lo tanto, ya sí, en efecto, hay la necesidad de que todos los sectores tengan a sus respectivos líderes. Pues, ministro, yo, por su talante, por su estilo, pensé que usted iba a moderar un poquito la entrevista de Lucio en la revista Cambio, que fue pues muy dura. Pero lo que veo es que hay un acuerdo total con Lucio y hay una política unificada en los voceros del presidente de la Espriella en temas como los que leímos.
Ya serán otras carteras las que respondan en su momento. Por ejemplo, en los temas religiosos, en los temas de vida. Pero eso le corresponderá ya a la nueva ministra de Educación explicarnos cuáles son los cambios que va a hacer, que ya anticipó un poco el asesor Carlos Alonso Lucio. Ministro, para usted le deseo una feliz mañana y semana que se ve complicada. Mucha suerte, ministro. A usted, Julio, muchísimas gracias. Un saludo para todo su equipo y para todos los oyentes. Muy amables.